Buenos días, que la gracia y la bendición del Señor esté sobre cada una de sus vidas, amados hermanos, amigos, familia. Siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes hasta que el Señor así lo quiera. Así que continuamos siempre con una mirada en Jesús, sus enseñanzas, sus principios, y el título de esta mañana es No soy como los otros. Ahí está su lectura, su texto de apoyo, y el texto base, pues Lucas 18, versículo del 9 al 10. Recuerda, estamos aprendiendo los principios del reino, muchas de esas cosas que nosotros debemos de aplicar en formar en nuestro carácter como hijos de Dios, como parte del reino de Dios, y por aquellos que van a ser parte del reino de Dios, pues que vayan conociendo qué cosas realmente Dios requiere en esas cualidades. Dice el versículo 9, a unos dice que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y dice ahí, el primer punto, confiaban en sí mismos como justos. Mire qué tremendo siempre nos pasa. Somos carne, somos seres pecadores, y los está exhortando porque muchas veces llegamos a tener tanta confianza en nosotros mismos, tanta confianza en nuestras capacidades, tanta confianza en las cosas que nosotros hacemos o que consideramos que son rectas, y sin darnos cuenta podemos estar pecando contra nuestro prójimo, considerándonos superiores. Y en este caso, pues eran ahí, menciona ahí a los fariseos y los publicanos, y conocemos las circunstancias del fariseo, aquel conocedor de la ley que quería actuar rectamente, pero más era una pantalla por fuera, pero él no era capaz de hacer muchas de esas cosas. Y a veces ponemos a los fariseos en aquel tiempo. No, existen ahora, y muchas veces somos nosotros mismos o hemos pasado por ahí. Se apoyaban en sus propias formas, en su propia prudencia, en su propia fuerza, en esas capacidades, en el conocimiento, en lo que opinaban. Ahí lo encuentra usted en Proverbios 3, 5 y 7. Confiaban en esas buenas obras que hacían, en todo lo que hacían para Dios, y por eso se consideraban más justos que otros. Y piense un poco usted, ¿acaso a veces cree que porque está haciendo muchas cosas, muchas obras en el Señor, ir a ganar las almas, congregarse, orar, ayunar y todo eso es mucho mejor que otros que no lo hacen? Entonces Dios juzga los corazones, Dios ve los corazones, y muchos hemos hecho eso, y nos hemos dado cuenta hasta que el Señor nos abre los ojos con estas porciones que nos enseña ahí. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes, dice, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mire, qué tremendo cuando yo leo estas palabras, son tan fuertes, pero créame que muchas veces es cierto. Eso es lo que somos, personas miserables, internamente pobres, ciegas, desnudas, y no tanto la ceguera física, sino que la ceguera espiritual, creyendo muchas cosas, que porque estamos haciendo esto bueno, soy mejor que otros. Por eso el Señor siempre decía, considera a los demás superiores a ti mismo, porque caemos, es un hilo tan delgado, que hasta que uno está afuera muchas veces puede ver y darse cuenta y decir, yo hacía eso, qué terrible, esto no puede pasar. Entonces, para eso sirve. Entonces, por eso le dice el Señor, nuestra confianza no tiene que estar en las cualidades o capacidades que tenemos, sino en el dador de esas capacidades. No confiar en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Pero muchas veces ni cuenta nos daban. Dice, menospreciaban a otros. El peligro del que confía en sí mismo, en sus capacidades o conocimientos, es que puede enaltecerse y se cree superior. ¿Cómo lo ve? Con sus acciones. Muchas veces las acciones, las miradas, la forma de hablar, considerándolo de menos valor, que lo que hacen es de menos valor. Y muchas veces ni cuenta quizás nos damos. Así que perdón si en algún momento yo he actuado de esa manera con alguno de ustedes que me conocieron de cerca. Créanmele que nunca fue intencionalmente, pero es probable que muchas veces sí, uno lo pensara de esa manera. Entonces eso es pecado. Entonces todo es cuestión de actitud. El fariseo era un grupo religioso, dice, que observaban minuciosamente la ley, por lo que se jactaban de dicho conocimiento e imponían cargas a otros que ni ellos mismos harían, y eran
tildados por el Señor como hipócritas, sepulcro blanqueado. Mire qué tremendo. Y eso es lo que a veces hemos sido. En cambio los otros, los publicanos, eran recaudador de impuestos públicos, se lucraban a través de los impuestos, eran personas mundanas, pecadoras. Pero, ¿qué es lo que el Señor ve? El otro sabía la verdad, pero no actuaba conforme a la verdad. Es decir, ¿cómo es que puede tener todo ese conocimiento en el Señor, pero sus acciones no concuerdan? O nosotros mismos, ¿cómo podemos tener tanto conocimiento de Dios, pero las acciones que hacemos hacia los demás o hacia la familia no es la adecuada? Entonces, por eso vienen esas preguntas. Entonces, eso es lo que somos, sin darnos cuenta, sepulcros blanqueados. Y estos hombres llegan al mismo lugar, cada uno creyéndose uno muy justo y el otro considerándose lo que era. Era más genuino este otro. Y dice ahí el fariseo, puesto en pie, oraba, dice el versículo 11, consigo mismo. No oraba para Dios, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. No estaba orando a Dios para empezar, sino que estaba hablando consigo mismo. Se comparaba con los demás y se consideraba mejor que ellos. Menospreciaba al publicano considerándose él menos pecador que el otro. Una actitud para nada humilde, alardeando de lo que hacía, creyendo que por sus obras iba a ser justificado delante de Dios. Pero Dios siempre está viendo, igual que aquella viuda que dio todo lo que tenía y aquellos que daban todo lo que sobraba. Dios está viendo. Jehová el Roí está ahí viendo. En cambio el publicano, dice el versículo 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí que soy pecador. Esa es la actitud para llegar delante del Señor. Que Él sea propicio, porque somos esos desventurados, pecadores, malos, perversos, porque estamos en una naturaleza pecaminosa, únicamente que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Por eso que tenemos que estar quitando esa contaminación a cada momento. Dios conoce, mi amigo, mi hermano, los secretos del corazón y se da cuenta. Ahí en el Salmo 44, 21 puede encontrarlo. Él conoce lo que hay en su corazón. Por eso vuelva sus ojos a su corazón, no solo al corazón de los demás, que normalmente lo hacemos. Y lo peor es la ceguera que podemos tener, que nosotros creemos que lo estamos haciendo perfecto, que nosotros estamos correctos. Y aunque digamos, yo también soy pecador y cometo errores, no, por dentro nuestras actitudes dicen mucho. Nuestra falta de humildad dice mucho, y que Dios nos perdone por esos pecados y nos ayude a corregirlos día con día, igual a usted como a mí. Que Dios te bendiga.